Ok, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuevamente el curso, nuevamente, una vez más, disculpándome con ustedes por haber tenido la necesidad de reprogramarlo. Hoy sí fue cuestión puramente de salud. Eh, Gracias a Dios, pues ya está prácticamente resuelto este problemita y estoy listo para poder continuar con el curso con ustedes. El día de hoy vamos a platicar de, digamos, otros grupos de medicamentos que nos van a servir en el tratamiento y abordaje del dolor. Específicamente vamos a hablar de los medicamentos conocidos como analgésicos, opioides o opiáceos, que también se conocen con ese nombre. Em, Posteriormente, pues vamos a trabajar otro tema más. O sea, hoy tenemos dos temas porque la charla pues es un poco más corta que la anterior y vamos a tratar entonces de abordar dos temas dentro de esta tercera sesión del curso. Em, Cuando nosotros hablamos de los opioides, vamos a ver que algo interesante está directamente relacionado con ellos y para eso pues quiero que por favor le pongan atención a este video. Hola, ¿qué tal? Ok. Gente y amigos que estudian en internet, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy David Vargas, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a dedicarnos a hablar de este sujeto, no mentira, en realidad de la droga que consume este sujeto para calmar su dolor. Si no vieron la serie, mírenla, o sea, la parte médica es interesante, pero la parte del puterío pueden sacarla a un lado. Bien, él tiene un problema, una neuropatía, ¿sí? Que intercurre obviamente con dolor y para tratar el dolor utiliza este medicamento. Bien, tenemos un componente entonces, alguien que sufre un dolor y el analgésico. Pero bien, ¿qué es el Vicodin? El Vicodin no es nada más que la hidrocodona. Y déjenme decirles algo más, que la hidrocodona está dentro del grupo de opioides leves o moderados, o sea, no es tan potente. Entonces tú dirás, David, me estás jodiendo. O sea, Doctor House se ha hecho adicto a un opioide leve. Sí, amigos. ¿Puede ocurrir? Sí, no es lo que generalmente sucede, pero podría ocurrir, ¿no? A menos que tengan un problema en la edición de la serie. Bien, y esta otra frase importante, divina es la tarea de aliviar el dolor, lo dijo Hipócrates. Así es que cada vez que nosotros tengamos un paciente, ustedes tengan que tratar a alguien, recuerden que el pilar fundamental con médicos es aliviar el dolor lo más que se pueda, si es que no se puede eliminarlo, ¿sí? Prácticamente el 30% de la población mundial sufre dolor crónico. Fíjense que en los pacientes de 65 años esto asciende al 50%. Imagínense en los pacientes de 80 años. O sea, realmente cuando tu abuelito, tu abuelita o alguien mayor se queja de que le está doliendo algo, sí le está doliendo. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a tratar. Y es lo que vamos a hacer en este tema. Vamos a hablar de opioides, la escalera analgésica, porque ya vimos AINES en otro video, ¿ok? Bueno, arrancamos entonces con el video, hacemos un resumen como siempre para ordenar las ideas. Muchas preguntas de examen salen de acá, chicos, y si estás muy apurado para no verte todo el tema porque vamos a detallar todos estos puntos más adelante, pues estos 5 minutos te van a ayudar a recordar y repasar para una prueba. Bien, como siempre, la pregunta más pregunta de todas que tenemos que hacernos: ¿para qué me sirve aprender este tema? Obviamente para indicaciones, para saber qué es lo que voy a tratar. Bien, de manera general vamos a encontrar que en algunos libros los opioides se consideran como analgésicos centrales, claro, entonces los AINES serían analgésicos periféricos, sí, en la zona lesional, sí. Bien, ¿qué por lo tanto puedo tratar? Dolor, desde dolores leves con este grupo de fármacos, tramadol, propoxifeno, codeína, hidrocodona, etcétera, ahí está, miren el Vicodin, y hasta dolores graves, sí, donde por ejemplo tendré que utilizar morfina, fentanilo, infusiones continuas, punciones medulares, sí. Bien, otras indicaciones que vamos a poder utilizar los opioides serán, por ejemplo, para el tratamiento de la tos, la diarrea, la insuficiencia cardíaca, no como la causa del origen, ¿no? Bien, acá quiero resaltar algo. Recuerden que el dolor es una sensación subjetiva, ¿sí? Por lo tanto, hay una causa que genera el dolor. Nosotros vamos a dar la analgesia al paciente, pero sí o sí debo tratar la causa que está generando ese dolor para por fin darle una solución definitiva a ese paciente. O sea, que no solo es calmar el dolor, sino buscar realmente el origen de ese dolor. Bien, ahora la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo lo voy a hacer?
Y para eso nosotros vamos a recurrir a los mecanismos de acción. Tengo una zona dolorosa, esto se reconoce por fibras que viajan a través de la médula y llegan al cerebro y se reconoce como el dolor. ¿Ok? Bien, ahí actúan los opioides porque pueden inhibir, ¿sí?, varios niveles de esta vía de conducción, por lo tanto, disminuir la sensación dolorosa, incluso desde la porción periférica. Pero su función más importante es central en la percepción del dolor a nivel central, tanto en cerebro y médula, que pueden evitar que el dolor se sienta. ¿Cómo lo hacen? A través de proteínas G inhibitorias, que van a ser los siguientes receptores: receptor mu, kappa y delta. Eso es pregunta de examen, chicos. Entonces es lógico pensar, claro, si hay dolor, si yo inhibo la transmisión o la percepción, obviamente tiene que estar metida acá, ¿quién? Una proteína G inhibitoria. Ok, bien. Fuera de eso, los opioides se han descrito que pueden estimular. Recordemos que tenemos un sistema endógeno de analgesia. Nosotros, si tenemos algún dolor, hacemos analgesia, o sea, nuestro propio sistema hace analgesia, y ese sistema de analgesia puede ser potenciado por los opioides. Entonces potencian la vía descendente de la analgesia. ¿Ok? Bien, clasificación. Acá, chicos, vamos a encontrar un gran problema porque vamos a encontrar como 4 clasificaciones. El problema para mí es que si tienen profesores que les gustan preguntar macanas, seguramente les van a preguntar alguna de estas clasificaciones absurdas. Pero lo que vamos a hacer en esta diapositiva es poner la clasificación, yo creo, más útil. ¿Ok? Bien. Tenemos entonces aquellos que son agonistas puros. Su nombre lo dice. Blanco, papa, cabeza. Blanco, cabeza. Estimulan el receptor mu. ¿Ok? Bien, tenemos aquellos agonistas parciales que van a estimular a este receptor y aquellos que son agonistas y antagonistas, que más adelante explico de dónde viene ese nombre y por qué, que van a inhibir, al mu y van a estimular al receptor kappa. Y aquellos que tenemos antagonistas del receptor mu, que van a revertir el efecto que habíamos logrado estimulando el receptor mu. Entonces, de acá podemos nosotros concluir que los efectos analgésicos de quién dependen, sobre todo del receptor mu, ¿sí? Y obviamente también los efectos adversos van a depender de la estimulación de estos receptores. Bien, ok. Dentro de los agonistas puros nosotros vamos a encontrar quién, aquellos que son naturales, o sea, directamente derivados, ¿sí?, del opio: la morfina, la codeína y el dextrometorfano. Los semisintéticos: oxicodona, tramadol. Recuerden que generalmente yo pongo en rojo aquellos fármacos que ustedes sí van a tener que manejar alguna vez en sus vidas o lo van a tener que ver, por eso lo pongo acá. En azul, chicos, para que también se puedan guiar en esta misma imagen, voy a poner aquellos que son fármacos leves o débiles, opioides débiles. Bien, ya en los sintéticos, porque esto fue evolucionando de naturales, semisintéticos, y ahora pudimos sintetizar los opioides, vamos a encontrar uno que, bueno, tiene prácticamente igual potencia que la morfina, pero es sintética: la metadona, solo que tiene más tiempo de duración. El fentanilo, que puede ser hasta 150 veces más potente que la morfina. La meperidina sigue teniendo más o menos el mismo espectro de la morfina, sí, que la morfina es el prototipo. Y bueno, estas otras que son opioides débiles. Bien. Dentro de los agonistas parciales, sí, esto se pregunta, acá no hablamos directamente de puros, sino sí o sí son sintéticos. Buprenorfina, bien. Agonistas y antagonistas: nalbufina y pentazocina. ¿Cuál vamos a utilizar? Nalbufina. Seguramente alguna vez en sus vidas van a tener que administrar nalbufina a algún paciente, ¿sí? Así que tenemos que saberlo. Dentro de los antagonistas que van a evitar toda la respuesta que vamos a ver a continuación son naloxona, naltrexona. Bien, farmacocinética. De manera general, chicos, esto para que se acuerden y no les tomen desprevenidos. La administración y la absorción. Esto se puede dar por cualquier vía, ¿sí? La mayoría, ¿sí? Si es por vía oral se absorbe muy poco, pero si damos por otras vías, adquieren buenas proporciones en plasma. Estamos de acuerdo, desde el 80 al 90% incluso, ¿sí? Desde el 25 al 80. Se distribuyen bastante bien, ¿sí? Estos que son agonistas puros, sobre todo aquellos que son naturales semisintéticos, pueden atravesar la barrera hematoencefálica, pero ya aquellos sintéticos, por ejemplo el fentanilo, es muy liposoluble, por lo tanto atraviesa mucho más fácil el sistema, la barrera hematoencefálica, y tiene efectos centrales más potentes.
¿Ok? Todos se metabolizan en el hígado. Y si se metabolizan en el hígado, pueden eliminarse un segmento, una pequeña proporción, a través de las heces, ¿sí? Por la vía biliar. Y lo demás se tendrá que eliminar ¿dónde? Los metabolitos inactivos por la vía renal. Por lo tanto, es fácil deducir que tú vas a tener que tener cuidado con pacientes cirróticos y pacientes que tienen enfermedad renal a la hora de dar estos fármacos. ¿Ok? Bien. Efectos adversos, ¿de qué dependen? Lo mismo de lo que dependían las indicaciones. Esto es, recuérdenlo siempre, dosis dependiente. ¿Sí? Yo logro al paciente causarle analgesia, pero si yo me excedo en la dosis voy a tener mayores respuestas anormales que van a ser los efectos adversos. ¿Cuáles son efectos adversos? Simplemente de la presencia del fármaco: náuseas, vómitos, estreñimiento, estados confusionales, ¿sí? Bien, bueno, todo lo que estamos acá poniendo, ustedes pueden bajarse esta imagen y lo pueden leer con calma. Yo les voy a explicar a detalle más adelante. Cosas importantes. Vamos a tener, ¿sí?, en los efectos adversos, de manera aguda, aquello que nosotros vamos a ver como intoxicación o un paciente que se ha tomado un exceso de opioides. Y de manera crónica, abstinencia y dependencia. Por lo tanto, vamos a tener la tríada de la intoxicación por opioides y lo demás que es de manera crónica, la adicción, en otras palabras, Dr. House, a opioides. Bien, interacciones. Esto igual es muy preguntado porque siempre lo vamos a ver. Mucho cuidado, siempre se pregunta con inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿sí? Bien, que pueden producir síndrome serotoninérgico. Aquellos fármacos que se pregunta siempre, como todos se metabolizan en hígado, todos aquellos que son inductores de la CYP3A4, por ejemplo, rifampicina, ritonavir, ketoconazol, van a disminuir el efecto de los opioides, ¿sí? Porque van a facilitar que se eliminen. Va a aumentar su potencia, mucha atención, porque aquí viene los efectos de intoxicación. Un paciente que, digamos, se está drogando con opioides, pero además toma alcohol, además toma una benzodiazepina, etcétera. Entonces sí pueden asociarse y empeorar el cuadro de depresión, sobre todo respiratoria. ¿Cuál era la triada, perdón, de los efectos adversos que me olvidé mencionarles? Depresión central, depresión respiratoria y miosis. Esa es la triada que tienen que recordarse. Entonces estos pueden potenciar esos efectos. ¿Ok? Bien, bueno. Vamos ahora, perdón, me olvidaba esto, de las embarazadas. Vamos a considerar casi la mayoría en clase C. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora veamos entonces una clasificación extra que es muy importante porque nos va a servir antes de meternos de lleno al tema. Los opioides que son débiles. Eres débil, coronavirus, te faltan ratas. Bien, los que son débiles son los siguientes: codeína, tramadol, hidrocodona. ¿Sí, Dr. House? Para que se acuerden. Tanto en Latinoamérica no he visto, pero sí hay. Bueno, pero más tenemos acá, utilizamos tramadol y codeína, pero sí pueden encontrarlo, hay que buscarlo. Y aquellos que son fuertes ya, desde el prototipo: morfina, petidina, fentanilo, hidromorfona, metadona, oxicodona, buprenorfina, todos estos son fuertes. Bien, esta clasificación, ¿para qué nos sirve? Para entender lo siguiente. La OMS lanzó una escalera terapéutica cuando nosotros tratamos al paciente con dolor. Tendremos entonces dolores leves, moderados, muy graves, ¿sí? Y aquellos que realmente son intratables. Dentro del primer escalón para dolores leves, lo que voy a encontrar no son opioides, sino son analgésicos no opioides, AINES, corticoides y algunos coanalgésicos, por ejemplo, hacer fisioterapia con el paciente. Paracetamol, AINES, metamizol, acá van a ir muy bien. Si el paciente no responde a esto, lo que tienes que hacer es lo siguiente: analizar y pensar, ¿este dolor lo puedo tratar con otra cosa? Sí. Y acá entran ¿quiénes? Los opioides débiles, obviamente con coanalgésicos, y puedes asociarle también un AINE para intentar tratar a este paciente. Por ejemplo, tramadol con paracetamol, que es una fórmula que se vende de manera comercial, siempre conjunto, ¿ok? Bien. Escalón número 3. Fíjense que acá recién intervienen los opioides potentes. ¿Cuál va a ser el prototipo? Dijimos morfina, ¿sí? Y bueno, la metadona para casos muy prolongados. Entonces tenemos fármacos AINES asociados a estos que pueden ir. Entonces puedo asociar este con el escalón opioides potentes con débiles. No se recomienda. Bien, entonces acá ya tengo los ejemplos, ¿no? Finalmente el escalón 4, cuando ya no pueda tratar realmente el paciente, no responde al fentanilo, pongamos así, el peor ejemplo de todos, entonces ya tengo que entrar acá a hacer neuromodulación. ¿Qué quiere decir? Que a este paciente también voy a asociarle que desde el escalón 3
antidepresivos, anticonvulsivantes. Finalmente, si no responde a la asociación de esos medicamentos, porque vamos a ver más adelante porque el dolor tiene un componente emocional y todo lo demás que conlleva dolor, entonces puedo pasar a lo siguiente: procesos ablativos invasivos, o sea, eliminar un nervio para que ese nervio no sienta el dolor, ¿me entienden? Y bueno, obviamente seguir con analgésicos, terapia, fisioterapia, etcétera. ¿Ok? Bien, dicho eso, mis queridos amigos, les invito a que ustedes puedan ser parte de la familia de Patreon. Gracias a todos ellos realmente por ayudarme a seguir creando. Y estamos de nuevo. Entonces, viendo este pequeño video introductorio, la verdad es que es muy completo, tiene casi toda la información que nosotros queremos en relación a los opioides. Vamos a hablar entonces de qué son esto de los opioides o los opiáceos. El opio, como su nombre lo indica, ¿va? Es una planta que se procesa, digamos, o se obtiene del jugo de la amapola. También esta planta se conoce como adormidera o papaver somniferum, es el nombre científico. Eh, en esto entonces obtenemos los alcaloides y para que tengamos un concepto, pues es el más importante de ellos va a ser la morfina. Entonces, eso es el opio. Y un opiáceo va a ser así todos los compuestos que se van a derivar precisamente de esta planta o de este compuesto que se conoce como opio. Y aquí van a ver, como ustedes ya vieron en el video, que hay naturales, que hay sintéticos y semisintéticos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto pues es básicamente el concepto de los medicamentos que vamos a hablar inicialmente el día de hoy. Bueno, ¿cómo van a efectuar su acción? A diferencia de los AINES que ustedes se recuerdan, estos actúan inhibiendo la síntesis de prostaglandinas a nivel de la ciclooxigenasa, ¿verdad? Entonces, los opioides pues van a ejercer su acción a través de unirse a unos receptores que están muy específicos y que se encuentran distribuidos en el sistema nervioso central, en el aparato digestivo, en el sistema cardiovascular y en el sistema endocrino. Cabe mencionar como dato importante algo que sí no se conviene hablar, que los opioides, a diferencia de los AINES, sí son dosis dependientes. ¿Esto qué quiere decir? De que entre más medicamento yo use, los efectos se van a ir potencializando cada vez más. Y ahí vamos a hablar de eso dentro de un momentito. Si ustedes se recuerdan, y lo discutimos la semana anterior cuando hablamos de los AINES, que si nosotros usamos un AINES, el AINES, pues por más que yo le diera o por quisiera combinaciones de AINES con AINES o por quisiera alguna cosa de esas, los AINES no iban a potencializar su efecto, sino que al contrario, solo iban a ser más evidentes o más probables todos los efectos secundarios indeseables o de toxicidad que producen estos medicamentos. En cambio, los opiáceos, a diferencia de los AINES, sí son dosis dependientes. Entonces, si yo no me alivio con 25 miligramos de meperidina, por ejemplo, puedo poner otros 25, puedo poner 50, etcétera. ¿Y qué es lo que busco? Pues al final, pues conseguir el alivio del dolor como lo estamos mencionando. Bueno, eh, eh, anteriormente, pues también hablamos, en el video también se vio sobre que los opioides actúan uniéndose a un receptor. ¿Y esto qué es? Pues para que lo entendamos, la forma más fácil que yo trato de explicar esto siempre es como una llave, y esta llave va a entrar, esta es la cerradura, la llave va a entrar a esta cerradura, ¿sí? Pero solo la llave correcta va a ser capaz de abrir esa cerradura. Entonces, el opioide está ahí circulando, se mete en el receptor lo capta y si es el correcto va a permitir, digamos, las acciones que nosotros estamos buscando. Y para eso hay varios diferentes de receptores. Estamos hablando del receptor mu, receptor kappa, receptor delta, ¿va? Que son para cada una de las diferentes acciones que hacen los opioides. Tal vez la más importante cosa que nosotros debemos de entender es que al final estos se van a unir al AMPC cíclico, ¿verdad? Y al final pues va a permitir apertura de canales de potasio, apertura de canales de calcio, y con esto se va a dar una hiperpolarización neuronal de las terminales nerviosas que van a traducirse prácticamente en analgesia, que es lo que al final de cuentas pues se quiere con el uso de uno de estos medicamentos, ¿verdad? Bueno. Entonces, los receptores mu, vamos a ver cada uno de ellos ahora, van a estar directamente asociados a la proteína inhibitoria G, inhibitoria de la desmilciclasa, y lo que van a ocasionar es analgesia supraespinal, miosis
depresión respiratoria, ¿verdad? Además de eso, también nos va a dar un poco de sedación, hipnosis, inhibición del peristaltismo intestinal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es solo la analgesia, y precisamente por eso es que nosotros debemos de comprender que cuando usamos un opioide, entonces estamos ocasionando, aparte de analgesia, otros efectos, y tal vez el más temido e importante es este que ustedes están viendo aquí señalado con el punto rojo, que es la depresión respiratoria. La depresión respiratoria, pues es tal vez uno de los efectos más temidos de los opioides y que en algún momento dado, pues nos pueden condicionar al uso o no uso de los medicamentos o al saber qué tanto puede usarlo o no usarlo. ¿Va? Entonces recordemos, importante, ¿va? Depresión respiratoria. Sigamos. Los receptores kappa, por otro lado, producen analgesia espinal, miosis, disforia, ¿sí? Depresión respiratoria. Bueno. Nuevamente, ¿va? Depresión respiratoria. Y los receptores delta producen únicamente analgesia. Entonces, la tendencia actual o lo que se quiere buscar con el uso de opioides para el manejo del dolor es precisamente encontrar un opioide que su función sea directamente unirse al receptor delta, porque si logramos eso, entonces lo que vamos a obtener es analgesia y nos vamos a quitar todos los demás efectos secundarios que no son efectos secundarios, que son efectos normales del medicamento que ocasiona el uso de los opioides, ¿no? ¿Sí? Ya vamos a ver que, por ejemplo, algunos van a estar, digamos, utilizados, por ejemplo, para el tratamiento de la diarrea, para el tratamiento de la tos. ¿Por qué? Porque tienen esas propiedades específicas, ¿no? Pero hay algunos otros que, además de la analgesia, pues tienen la función o un gran efecto depresor, ¿va? Y eso es lo que al final nosotros no nos conviene tener o nos preocupa. Bueno, entonces, también mencionaron en el video, si ustedes se dieron cuenta, que había agonistas y había antagonistas, y había agonistas naturales, habían semisintéticos, sintéticos, agonistas parciales, y finalmente también hablaba de los antagonistas, ¿va? ¿Qué quiere decir esto de agonista o antagonista? Pues agonista va a ser que potencializa o que, digamos, echa a andar todas las acciones de los opioides. Entonces, un agonista, antagonista o agonista parcial quiere decir que algunas sí y otras no. O sea, nos puede dar un poquito de analgesia, pero al mismo tiempo nos quita la depresión respiratoria y algunos de los otros efectos que hablamos, ¿verdad? Y los antagonistas, pues va a ser prácticamente todos aquellos que inhiben las acciones, digamos, de los opioides. Y para eso, pues, es lo que se usa, digámoslo así, como un antídoto. Yo no sé si han visto ustedes en las series de televisión de atención de emergencias que muchas veces sale alguien intoxicado por opioides o una sobredosis, dicen, y automáticamente lo que hacen es ponerle naloxona. En Guatemala existe la naloxona inyectada, ¿verdad? Pero digamos en otros países incluso hay naloxona inhalada, entonces les ponen el inhalador y les dejan ir y está dentro del botiquín de emergencia de las unidades de atención, les colocan la naloxona nasal y esto pues hace que regresen o se despierten de la sedación profunda y depresión respiratoria que les esté dando el opioide, ¿no? Eso es para que ustedes se hagan una idea de cómo es que funciona esto. Entonces, los agonistas naturales que van a ser, y además derivados semisintéticos, están entre ellos la morfina, codeína, dihidromorfina, heroína, metilhidromorfina, dihidrocodeína. De este, por ejemplo, la heroína es uno de los más adictivos y precisamente de los más asociados a sobredosis y que incluso ocasionó una gran crisis en su uso en países como Estados Unidos y Canadá. Actualmente incluso ya se tiene problemas también con el fentanil porque empezó a darse como una prescripción muy descontrolada de estos medicamentos casi en todos lados y por consecuencia de eso pues vino la famosa crisis de los opioides, ¿verdad? Que se conoce en Estados Unidos, que es que hay una gran cantidad de la población que está prácticamente adicta a este grupo de medicamentos. Si ustedes ven, dentro de todos estos medicamentos hay algunos que ya también incluso han ido como pasando a la historia y algunos no se disponen en Guatemala, pero digamos, por ejemplo, en Guatemala uno que se usaba muchísimo, que todavía se usa, de hecho yo lo uso a veces, se llama peptidina, conocido también como meperidina, ¿va? De Merol, ¿va? El nombre comercial. Este medicamento en Guatemala llegó a tener una alta adicción, o sea, una tasa alta de adicción precisamente porque produce efectos eufóricos muy placenteros, además de la sensación
de alivio del dolor total, ¿va? Entonces, la gente le gustaba usar esto, incluso hasta llegaban adictos a las emergencias a pedir un medicamento fuerte para el dolor porque no se les quitaba. ¿Va? Entonces, el Conaines, ¿va? Entonces uno ya empezaba a sospechar que eran adictos a esto y a veces hasta le decían el nombrecito a uno, ¿va? De Merol. Entonces, estos medicamentos, este especial, pues no es tan depresor respiratorio, pero sí es altamente adictivo y esa es una de las cosas más temidas por los que la gente a veces no lo usa, aparte de la depresión respiratoria que mencionábamos. El fentanilo o fentanil, por ejemplo, es un medicamento para mí de lo mejor que se puede utilizar y aquí les quiero comentar, yo incluso he usado fentanil nebulizado. Hay un pequeño estudio de un doctor que lo hizo en Nicaragua y de ahí pues yo ya también lo hacía por acá, pero él sí lo publicó y tiene digamos su experiencia en varios pacientes usando fentanilo. Yo lo he usado mucho en cuidado paliativo, un paciente que está terminal en el que ya tiene mucha dificultad para los accesos venosos o para las inyecciones, y está picoteado por todos lados a veces. Entonces, y la familia o él mismo ya no quiere más agujas, más piquetes y todo, entonces yo se los coloco un nebulizador, lo inhalan y realmente tiene bastante respuesta analgésica con el paciente. O sea, bastante eficaz en ese sentido. Ahora, tal vez una de las cosas importantes es que todos estos medicamentos son controlados. Pero si ustedes igual, vuelvo a mencionar lo de las series de televisión americanas donde hablan sobre, digamos, la atención de algún paciente en atención prehospitalaria. Yo no sé si ustedes han visto que a veces cuando hay una paciente que está fracturado, con expuestas múltiples o tuvo un trauma severo y está con mucho dolor, casi siempre ahí mismo en la atención prehospitalaria hasta le ordenan, van a administrar 50 de fentanilo, dice, con lo que administra 50 de fentanilo y ahí mismo se lo ponen o entrando a la emergencia se lo ponen porque, como les mencioné en la primera charla, el alivio del dolor es bien importante, ¿verdad? Entonces es algo por lo que nosotros debemos de pelear en la atención de nuestros pacientes. En Guatemala todos estos medicamentos son controlados, o sea, tampoco es que nosotros los vamos a tener disponibles en una ambulancia, ¿va? A menos que sea una ambulancia con médico y que el médico esté facultado para prescribir estos medicamentos, porque hay que tener una autorización especial y recetas especiales y son como bastante controlados los medicamentos y por eso pues es un poquito difícil el poder tenerlos con gran facilidad. Bueno, ¿a qué le llamamos un agonista puro? Entonces, un agonista va a ser que tiene la capacidad de unirse a los receptores cerebrales, que es lo que se conoce como afinidad, y una vez unido va reaccionando, atenuando el dolor. Este efecto analgésico se denomina actividad intrínseca MU, o sea, lo que va a hacer es estimular los receptores MU. Entre ellos, pues, la morfina y el fentanilo. Lo que les explicaba hace un rato, ¿va? Todos estos medicamentos no tienen techo analgésico, ¿va? ¿Sí? Sino que van a ser, digamos, utilizados en base a como la respuesta del paciente. Nosotros le llamamos a eso titular, ¿va? Entonces, ¿cómo se titula? Pues yo voy a poner, digamos, una dosis de morfina o de fentanilo al paciente, espero 15 minutos, veo si se le quitó el dolor, si no se le quita el dolor, le vuelvo a poner una dosis nueva y así me tengo que quedar, digamos, hasta que el paciente se le quite el dolor. Cuando el paciente ya se le quitó el dolor, entonces yo voy a dar la mitad de la dosis total que le di al paciente, ya con horario de cada 4 horas, por ejemplo, ¿verdad? Para el caso de la morfina. Eso se llama titular. Entonces yo puedo, digamos, como titular el medicamento para saber qué necesidad tiene el paciente de analgesia. Esto entonces, como les acabo de mencionar, es importante porque como estos medicamentos no tienen techo analgésico, eso quiere decir que yo puedo seguir dando y seguir dando y seguir dando hasta que obtenga el resultado deseado, pero, y ahí viene la otra parte, como no son delta, sino que estimulan todos los receptores, entonces de la misma forma puede entrarme el paciente en depresión respiratoria, o sea, me puede pasar de que el paciente se me deprima respiratoriamente, necesite asistencia respiratoria o en su efecto yo necesite antagonizar el efecto del paciente utilizando una albufina o una naloxona, que son los dos medicamentos que puedo usar con ese fin. Cuando hablamos de agonistas, antagonistas, aquí lo que estamos diciendo es que estos sí tienen techo para la analgesia. O sea, si yo pongo más de este grupo de medicamentos, ya no se me va a quitar
el dolor, ¿va? Sino que se va a quedar, digamos, como hasta cierto punto porque tiene un efecto que apoya, digamos, la analgesia y otro que lo contrarresta, ¿va? Porque es agonista, antagonista al mismo tiempo. Estos fármacos y todo lo que van a hacer es bloquear la analgesia, ¿va? Opioide en los receptores Mu y son neutrales en ese receptor, entonces no pueden, digamos, como estimular el receptor Mu directamente, pero al mismo tiempo, pues van a activar el receptor kappa, ¿va? Esto significa que las personas que estén recibiendo opioides agonistas puros no deben recibir un opioide antagonista, ¿va? ¿Y esto por qué? Porque bloquea su analgesia por el primero, ¿va? Por ejemplo, pentazocina, butafanol, desazocina, nalbufina, ¿va? Que era lo que les había mencionado hace un momentito. Entonces, estos no se pueden usar en combinación, por ejemplo, con morfina o fentanilo. Y los antagonistas, pues van a ser los fármacos que se presentan afinidad, pero sin actividad intrínseca, es decir, se unen a los receptores opioides cerebrales, pero no van a desencadenar ningún efecto analgésico. Entonces, esto se usan, como les mencionaba hace un rato, como un antídoto, ¿va? Son más para tratar intoxicaciones, ¿va? Entonces, ya que revierten los efectos de los opioides, ¿va? Y esto, el más utilizado es la naloxona. Entonces, cuando yo hago analgesia y cuando yo voy a manejar medicamentos de la familia de los opioides, la naloxona debe ser un medicamento que debe estar ahí conmigo. O sea, tiene que estar ahí conmigo por si se me pasa la mano. Entonces yo puedo administrar al paciente esto o por si soy llamado por una sobredosis, por ejemplo, atención prehospitalaria, por uso de fentanilo o uso digamos, de cualquier otra morfina o cualquier otro. Entonces, recordemos entonces que el antagonista es la naloxona. Bueno, otra forma de clasificarlos es en base a la potencia que tienen. Entonces, vamos a hablar de débiles, como codeína, hidroxicodeína, dextromethorphan y tramadol. Este tramadol, incluso hasta hace poquito, les comento que en Guatemala es de venta libre, ¿no? O sea, hasta hace poco todavía lo era. Yo creo que todavía ustedes lo pueden conseguir así, de venta libre, igual que la codeína, ¿no? La codeína cada vez está siendo como más difícil de conseguirla. Antes se conseguía en jarabe, por ejemplo, pura codeína, Codiprom, por ejemplo, un jarabe de codeína, y esto se usaba para tratar este efecto. La codeína tiene un efecto antitusivo. Y yo no sé si a ustedes les ha agarrado a esos ataques de tos que uno puro intensos y que incluso duele aquí en la parte del diafragma, va de tanta fuerza que hace uno para toser. Entonces, estos se utilizan se usaban mucho en jarabes para la tos, pero como tiene potencia adictiva también, mucha gente tomaba esto con ese fin y precisamente por eso lo están dejando de usar o están dejando, ya tiene cierta prohibición de uso, entonces ya no se consigue tan fácilmente como antes. Incluso fíjense que a mí me gusta una combinación de acetaminofén con codeína, que es el famoso Cetamin CC, ¿va? Que tiene acetaminofén más codeína y ese es de venta libre. Entonces, eso es para poder ayudar a un paciente que ya está, digamos, tratado con AINES y que no mejoró. Entonces, yo puedo darle acetaminofén con codeína. En mi caso personal, ahorita reciente, me ha sido bastante eficaz en el tratamiento de esas cefaleas intensas que ha estado dando el dengue. Yo no sé si han visto ustedes que hay mucha gente que se queja, la queja principal por el dengue no es tanto la fiebre ni lo demás, sino que el dolor de cabeza intenso. Entonces, estas personas normalmente no han cedido solo con acetaminofén, entonces yo he hecho la combinación, o sea, les he prescrito esto, codeína, el cetamin CC, y esto les ayuda, pero increíblemente, o sea, se les quita el dolor rápido porque ya tiene un opioide, que en este caso, pues de características débiles. Y luego están todos los que son de la familia, digamos, o conocidos como fuertes. Ahí está morfina, oxidona, oxicodona, naloxona, fentanilo, hidromorfona, metadona, pantetanol, peptidina, que es la meperidina. Eh, Hablarnos un poquito de la absorción, el video lo mencionó, pero igual yo lo tengo acá porque la idea del video es solo como una introducción rápida, muy bonita. A mí me encanta cómo presenta videos este grupo de personas y precisamente por eso los puse. Pero aquí podemos hablar nosotros un poco de cómo es que se absorbe un opioide, ¿va? Entonces, por la vía oral, pues se absorbe lentamente, ¿verdad? Pero también se pueden absorber por la mucosa nasal y por los pulmones. Y aquí viene la justificación de que les decía yo, de por qué yo he estado utilizando en algunos casos el fentanilo inhalado, ¿eh? Porque sí se puede absorber por los pulmones. Entonces, al inhalar el fentanilo, mucha gente pues llega a la circulación el medicamento
y por consiguiente, pues tienen alivio sin necesidad de pincharse ni nada de eso, ¿verdad? La gente em, em, le cae muy bien, digamos, cuando el paciente se siente así como muy inquieto, ¿verdad? Muy inquieto por lo que se está viviendo y le permite de alguna manera, pues, estar un poco más cómodo. Ahora, las vías realmente comunes para administrar opioides van a ser desde la subcutánea, intramuscular, intravenosa y, por supuesto, la vía oral. Entonces, a mí me gusta también la subcutánea cuando son pacientes que ya tienen, digamos, que son crónicos, incluso algunos de ellos yo les coloco un catéter subcutáneo, les coloco un catéter aquí debajo de la piel, solo jalo el gordito, va para arriba y va debajo de la grasa, ahí lo dejo y les estoy poniendo a través de eso pues pequeñas dosis de ya sea morfina, fentanilo, peptidina o cualquiera de esos. Pero también se puede usar intramuscular, especialmente a peptidina, que es el demerol o meperidina, intravenoso hay que tener cuidado, ¿va? Porque es más rápido el potencializar el efecto de depresor respiratorio, más si se lo administro rápido. Y vía oral, pues también hay presentaciones. Por ejemplo, hay morfina en cápsulas de liberación controlada, ¿va? 30 miligramos al día, ¿va? Entonces se liberan poco a poco. Y esto pues va a depender entonces de cuál sea la indicación del opiáceo en sí. La duración de la acción farmacológica de 10 miligramos de morfina es de 4 a 5 horas, por eso les decía yo que ya cuando tengo al paciente titulado, entonces se mantiene la dosis, la mitad, ¿va? 4 a 5 cada hora se le pone la mitad de la dosis que se tituló con el caso de la morfina. Bueno, veamos la parte de excreción-eliminación. La excreción se realiza por vía renal, pero también se puede eliminar por leche en pequeñas cantidades. Entonces, mujeres que están dando de mamar, cuidado, ¿ah? Porque sí hay un porcentaje del medicamento que se excreta en la leche. ¿Ah? El 90% de una dosis de morfina se elimina 48 horas después y el principal mecanismo va a ser filtración glomerular, o sea, por la orina. ¿Va? Entonces, importante también tenerlo en cuenta. Si nosotros nos vamos a la parte entonces ya propiamente de lo que es los efectos que produce un opioide, pues vamos a ver que lo que queremos y lo que de verdad quisiéramos nosotros tener es esto, ¿va? Analgesia. Entonces, a las dosis terapéuticas disminuye la intensidad del dolor o desaparece. Entonces, pero inmediatamente fíjense que es tan delicioso, ¿va? Porque sí se los digo porque yo incluso en algún momento me administraron esto una vez que tuve una necesidad importante digamos, de que me pusieron meperidina y el dolor era bastante fuerte, pero al nomás me lo administraron, pues obviamente al ratito se quita el dolor, es así una cosa como muy maravillosa y seguido de eso le baja sueño. Entonces la gente normalmente pues se duerme. Lo mencionaba con los AINES también, ¿verdad? El solo alivio del dolor, el estar uno en un gran estrés y de pronto pues eso cede, pues alivia bastante, ¿no? Pero, de ahí viene el pero, también está asociado a náuseas, vómitos, apatía, dificultad para pensar y por supuesto el más temido de todo, la depresión respiratoria, ¿no? ¿Sí? Bueno, las alteraciones del estado de ánimo, principalmente es euforia, ¿va? Entonces la gente se pone feliz, anda contenta, anda realizada, no le importa lo que le está pasando, puede tener atravesado un palo ahí en la pierna, pero está feliz porque no siente dolor y la sensación de bienestar que ocasiona hace que el paciente esté pues contento. También les da tranquilidad. ¿Va? Ahora, también en el sistema nervioso otros efectos puede ser alteran el punto de equilibrio, entonces la persona no puede andar caminando, ¿va? Se puede ir por un lado, se puede caer, se puede complicar, ¿va? Disminuye la temperatura corporal y incrementa la prolactina. A nivel también de los ojitos, ¿va? Entonces miosis, ¿va? Acción excitadora del nervio parasimpático que inerva la pupila, puede ocasionar convulsiones, ¿va? Excitación de grupos neuronales y la parte de la respiración, ¿verdad? Que hay depresión de centros respiratorios, ¿va? Y eso es importante, ¿va? Tenerlo en cuenta. Disminuyen o reprimen el reflejo de tos a nivel cardiovascular, pueden producir hipotensión, vasodilatación, liberan histamina, entonces sí puedo tener una reacción alérgica severa, ¿verdad? Para algunos pacientes, acompañada de una vasodilatación y hipotensión, entonces el paciente puede echar fácilmente en shock, ¿verdad? Si el paciente está en malas condiciones hemodinámicas, o sea, es un paciente que ha estado sangrando, que está hipotenso, taquicárdico, yo le pongo un opioide, casi seguro va a ser depresión respiratoria importante, ¿va? Entonces hay que tenerlo en cuenta porque el paciente se va a complicar, ¿va? Muy bien. Entonces, vamos a parar aquí un momentito. Me comentan, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este tema en este momento? Y si no, pues pasamos al siguiente. Entonces, ustedes me dicen.
Comentarios, dudas, preguntas. ¿No? Muy callados ustedes, hombre. Andan tímidos los muchachos. ¿Verdad? Sí. Ok. Sigamos entonces. Tenemos el siguiente tema. Acá están. Bueno, ok. ¿Sí lo ven en la pantalla? Disculpe. No, doctora, ahorita se mira su cama. Ok, ok, ok. ¿Así? Se ve que está cargando. Ahorita sí ya cargó. Bueno, muy bien. Entonces, miren, pues, si ustedes se recuerdan, hablábamos de la escala analgésica de la OMS, el video que les puse al principio lo menciona también. Entonces, hoy vamos a introducirnos un poquito a esto de los fármacos coadyuvantes en el tratamiento del dolor. ¿Va? ¿Y esto qué es, va? Entonces, vamos a ver de qué se trata, ¿va? Recordemos que la escala esta que acabamos de mencionar, que es la escala analgésica de la OMS, dice, fíjense ustedes, que podemos tener 4 escalones diferentes, ¿sí? Entonces, si ustedes observan aquí en el primer escalón, entonces ustedes ven acá, ¿sí? Dice que son AINES más coanalgésicos o coadyuvantes, ¿va? Entonces ya vamos a ver eso después. Bueno, esto entonces es el primer escalón. Si ustedes ven, ya hablamos de este grupo de medicamentos, de los AINES. Bueno, luego en el segundo escalón, que ya es para un paciente que tiene un dolor más intenso, entonces nosotros ya hablamos de unos opioides débiles, pero siempre combinado con un AINES coanalgésico o coadyuvante, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando del segundo escalón. Si el paciente pues ya tiene, ¿sí? Además de, digamos, ¿cómo decirles? Es un dolor muy severo, muy intenso. Entonces nosotros acá podemos agregar un opioide potente, ¿sí? Que es de los que acabamos de hablar, más coanalgésicos, más coadyuvantes. Entonces, aquí se dan cuenta, en todos los niveles, desde el 1 hasta el 3, aparece coanalgésicos o coadyuvantes, ¿sí? Bueno. Y si se dan cuenta, también dice que hay que prevenir efectos secundarios. Por ejemplo, el uso de laxantes, el uso de antieméticos, ¿va? ¿Por qué? Porque los opioides en estos casos, como en estos dos niveles usa opioides, los opioides producen estreñimiento, ¿verdad? Entonces, por eso dice laxante. Voy le pone morfina a un paciente, el paciente no defeca a ustedes. Entonces, tengo que tener en cuenta que para poder tener tranquilo a ese paciente, le tengo que poner un laxante. Y si luego paso a este nivel, ¿sí? Muchos de estos medicamentos producen náusea, lo vimos, ¿va? Todos. Entonces, por eso están los antieméticos. Quiere decir que yo le puedo poner al paciente para la náusea de una vez, aunque en este momento no tenga. O sea, tengo que prevenir los efectos secundarios de estos dos grupos. Bueno, si además de eso ustedes son observadores, se van a dar cuenta que aquí dice que todo esto se da en atención primaria. Eso quiere decir que es manejado prácticamente por cualquier persona que aborda la salud y que está atendiendo a la gente con un cuadro de dolor. Y en el escalón 4, si ustedes ven, otra vez menciona los opioides, pero aquí ya estamos hablando de opioides administrados de forma parenteral, subcutánea, intravenoso, o incluso mencionan la vía espinal, ¿va? Yo he puesto, digamos, por ejemplo, fentanilo, meperidina, por vía raquídea, ¿va? Entonces, pero eso ya es, digamos, en unidad especializada de dolor, ¿va? Y menciona también de otros métodos invasivos. Entonces, ahí ya podemos hacer una cauterización del nervio, podemos hacer una denervación con química o podemos hacer una denervación por crioterapia, por radiofrecuencia, etcétera. O sea, aquí hay más cosas que se pueden hacer, pero ya son unidades de dolor, ¿va? ¿Sí? Bueno. Lo importante ahorita, y quiero que se centren acá en esos tres, es que todos dicen que hay coanalgésicos o coadyuvantes, ¿va? Coanalgésico, coadyuvante,
analgésico y coadyuvante, ¿va? Entonces, en todos los niveles, desde el 1 hasta el 3. Entonces, ahora veamos de qué se trata esto. Bueno, pues lo que queremos perdón, es buscar la sinergia. ¿Ah? ¿Y qué es eso de la sinergia? Es una cooperación. ¿Va? Es un término de origen griego, sinergia, que significa trabajando en conjunto. La sinergia va a ser un trabajo o un esfuerzo para realizar una determinada tarea muy compleja. En este caso, pues no logramos hacer que el paciente se le quite el dolor solo con un AINES y queremos ayudarlo a que se alivie, ¿no? Entonces, utilizamos otro medicamento que va a favorecer la acción del analgésico para que este, pues de alguna manera, pues ayude a que el paciente se alivie, ¿no? Entonces, la sinergia es el momento en el que todos es mayor que la suma de las partes, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que quiero ocasionar? Pues la analgesia. Y uno solo no me hace, entonces yo no puedo poner dos AINES juntos, ya lo vimos, no se puede. Pero sí puedo poner un AINES con algo más. Y al hacer esa combinación, yo puedo obtener el efecto que no conseguí solo con el AINES por separado. Entonces, el abordaje farmacológico del dolor no se determina por el uso de los analgésicos, no esteroideos o AINES, ¿va? Y los opioides, sino que se extiende a otros medicamentos. Ahorita ya vimos los dos principales medicamentos que usamos nosotros en el abordaje del dolor, ¿va? Si ustedes regresamos a la escalerita, ustedes se dan cuenta que dice AINES, aquí otra vez dice AINES más opioides leves, aquí otra vez opioides potentes más AINES. O sea, esos están prácticamente en todos los niveles y son, digamos, los dos principales, pero no son los únicos. Estos necesitan forzosamente el uso de grupos de medicamentos anteriormente descritos, o sea, en todos los niveles, pero se pueden, digamos, en algún momento utilizar conjuntamente con algo más para que su acción sea complementaria, ¿no? Hay dolores de tipo oncológico, ¿verdad? En especial por cáncer, y de no oncológicos, ¿verdad? En los que se requiere, digamos, un coadyuvante. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en dolores neuropáticos o en dolores secundarios a síndromes espásticos, ¿verdad? Entonces, estos dolores son bien difíciles de tratar solo con AINES y opiáceos, ¿verdad? Entonces, necesitamos tener como una herramienta o una estrategia extra para aliviar el dolor. Bueno. Entonces veamos cuáles son estos fármacos coadyuvantes en el tratamiento del dolor. Entonces vemos que pertenecen a diferentes familias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos antidepresivos, tenemos anticonvulsivantes, tenemos anestésicos locales, tenemos corticosteroides. Entonces, hablemos de estos, ¿verdad? Entonces, antidepresivos, amitriptilina, ¿verdad? Clorimipramida, duloxetina, ¿va? Todos estos entonces son antidepresivos tricíclicos que combinados con los AINES o con los opiáceos débiles o fuertes pueden ocasionar una mejor analgesia del paciente. O, por ejemplo, tenemos los anticonvulsivantes. A mí me gustan muchísimo estos dos primeros, carbamazepina, que es el Tegretol, ¿vauces? Y la gabapentina, ¿va? Entonces, estos son medicamentos que casi siempre van de la mano de una terapia, incluso se usan mucho en el caso de dolor neuropático, por ejemplo, el dolor que está asociado a neuropatías periféricas o otro tipo de dolores puramente de característica neuropática. Entonces, se utilizan estos dos muy bien, pero también aparece el topiramato, que es otro medicamento anticonvulsivante que entra dentro muy bien de coadyuvante. Va. Y si ustedes ven, dentro de estos aparecen también los anestésicos locales. Entonces, podemos tener un paciente que tiene una neuropatía X, ¿va? No le pongamos apellido. Y este paciente pues ya está tomando, digamos, por ejemplo, por darle un ejemplo, un Antium Plus, ¿va? El Antium Plus es desquetoprofeno más tramadol, ¿va? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos una combinación de un AINES más un opiáceo suave. Y a pesar de eso, el paciente sigue con mucho dolor neuropático, de característica neuropática. Entonces vengo yo y le puedo agregar, por ejemplo, carbamazepina aquí también, o le puedo agregar gabapentina. Aquí, por ejemplo, hay una que se llama pregabalina también se puede poner acá entre estos. Ahora, los anestésicos locales, entonces el paciente sigue sintiendo la sensación como de quemante, como de chile, como ardor, no se le quita totalmente el dolor, está ahí muy incómodo. En estos casos, entonces yo puedo agregar
lidocaína. Y la lidocaína, pues puedo hacerlo con una infiltración local, o sea, meterle el bloqueo directamente a los puntos. Puedo hacer infiltraciones pequeñas, tipo como terapia neural, o puedo colocar parches de lidocaína, pero esto es para este tipo de dolor específico y siempre considerando todas las características individuales de cada paciente. O sea, pues no le puedo dar un parche de lidocaína a una paciente que tiene hipertensión y que toma un montón de antihipertensivos, que está vasodilatada porque toma sildenafil porque tiene hipertensión pulmonar. O sea, yo no le puedo dar parches de lidocaína de una persona que tiene eso. ¿Por qué? Porque me va a dar vasodilatación extra y se puede morir, ¿va? Usted se puede infartar. Esto no se puede hacer. Hay que conocer, digamos, las características del paciente, pero de esto se trata el tratamiento coadyuvante, ¿va? Y si ustedes ven, hay mucha gente que hace estas combinaciones de dexametasona, metilprednisolona más un AINES, ¿va? Entonces, esto es pues como coadyuvante, pero realmente la dexametasona solita no es para el dolor, ni mucho menos la metilprednisolona solita, ¿va? Estos no son medicamentos para el dolor solos, combinados con otros nos pueden ayudar. Bueno, entonces también dentro de estos también podemos mencionar neurolépticos, ¿va? Pimosina, ¿va? Ansiolíticos, diazepam, lorazepam, simpaticolíticos, ¿va? Guantedina, reserpina, eretilo, ¿va? Tópicos, anestésicos locales, como les decía, capsaicina. A ver, ¿quién sabe qué es esto? ¿De dónde lo obtenemos? Capsaicina. ¿Qué es eso? Está en el chile. ¿Va? Entonces es lo que nos da la sensación de picor del chile. Entonces se extrajo esa sustancia y esa sustancia combinada con los otros que hablábamos también puede aliviar o favorecer en el tratamiento del dolor. Y ahí hay otros que se clasifican como varios, ¿va? Clonidina, para tratamiento del paludismo, ustedes, blacofeno, cafeína, ¿va? Incluso yo no sé si ustedes conocen, hay una que se llama cafeaspirina, que es ácido acetil salicílico con cafeína combinado, ¿va? Está la ketamina, que es se usa como anestésico, ¿verdad? Ketamina. Están los cannabinoides, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que viene de la marihuana. Entonces, por eso en algunos países ya esto está aprobado, ¿verdad? La marihuana como uso medicinal, precisamente para el tratamiento del dolor, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a ver entonces ahora unas consideraciones adecuadas para la utilización de analgésicos coadyuvantes. Bueno, primero, existe inseguridad o desconfianza en el grado de respuesta, o sea, no estamos seguros, ¿va? Cómo va a reaccionar. Los fármacos coadyuvantes solos o en asociación constituyen una buena alternativa antes de recurrir a técnicas invasivas. El paciente yo le estoy dando opioides de hasta fuertes, le estoy dando AINES fuertes, le estoy dando un neuropéptico y no mejora. Entonces aquí yo vengo, ¿qué me queda? O le pongo un bloqueo periférico o le puedo poner, voy a probar poniéndole un parche de lidocaína. Entonces, este paciente puede mejorar si uso esto como extra y sin antes de que yo decida pues hacerle un procedimiento invasivo, ¿verdad? Siempre tenemos que saber las características de cada grupo de medicamentos, ¿verdad? O sea, hablar de cada grupo de estos medicamentos que acabo de mencionar y hacer, digamos, un análisis farmacológico de cada uno de ellos por separado. No nos alcanza varios meses para poderlos estudiar, pero aquí se los menciono y vamos a tratar de tener algunos tips de ellos nada más, pero realmente el poder, digamos, escarbar, el poder llegar a la profundidad de cada uno de estos medicamentos requiere que usted se dedique a estudiarlo detenidamente, ¿no? Entonces, para que usted conozca todas las características propias del medicamento. Y algo importantísimo, que era lo que le decía hace un momento, cada paciente es un caso distinto y requiere un tratamiento individualizado, es para él, o sea, esto no es como una receta de cocina, ¿va? Que si, sí, lo que sigue es darle parches de Versatis, ¿va? O sea, lidocaína. Aunque el paciente tenga un montón de antecedentes que impidan que use ese tipo de medicamento, o sea, es tener, digamos, es ser tonto a veces, ¿va? Ustedes disculpen que se los diga así, pero me indigna un caso que conozco en el que simplemente le dejaron al paciente parches de esto sin conocer toda su farmacología y todo lo que el paciente padece, ¿va? Tiene un montón de antecedentes de un montón de tipo y le dieron parches de lidocaína como para agregarlos a su tratamiento y realmente eso es nefasto con este paciente, o sea, no le funciona bien y lo puede comprometer su vida de una manera importante, ¿va?
Cuando los dolores son neuropáticos crónicos de tipo neuropático, es preciso clarificar los objetivos que yo estoy buscando, sin pretender un alivio total. Hay pacientes que no se van a aliviar totalmente, pero sí van a tener una mejor calidad de vida, van a poder estar más tranquilos, pero si ya tienen un daño permanente, entonces, por ejemplo, a mí me vino, ¿saben que vino un paciente? Te voy a contar una historia. Vino un paciente de Estados Unidos que tenía una neuropatía por herpes, o sea, él le dio herpes, ¿va? Entonces, y este paciente en Estados Unidos lo estaban tratando para aliviarle el dolor posherpético, pero no sentía el alivio y realmente para él era muy caro eso en Estados Unidos y él era guatemalteco y así buscando y buscando y buscando, puso a buscar ahí, me encontró ahí en una página y me pidió una cita y se vino a ustedes. Eh, Se vino, imagínense, bueno, aprovechó la visita que tenía que hacer porque venía por no sé qué cosas de su familia, pero aprovechó para que yo lo viera y realmente pues no estaba yo muy convencido de lo que le estaban dando. Entonces le dije, bueno, mire, lo que va a pasar es esto y le expliqué, ¿va? Entonces le dimos una combinación de un AINES con opioide suave y le coloqué un parche de Versatis. Y realmente el paciente andaba fascinado, ¿a ustedes? ¿Por qué? Porque se le quitó no al 100%, pero sí disminuyó en un más de 75% las molestias que tenía. Ya no le ardía la piel, ya no sentía la sensación de chile, ¿va? Porque eso realmente es bien incómodo para él, ¿va? Sí, Pamela. Gracias, doctor. Perdone, parche de qué dijo, doctor. No le escuché. Son de lidocaína, se llama Versatis. Ok, Ajá, gracias, sí. doctor. Bueno, sí. Entonces, estos medicamentos, bueno, aparte que son caros, porque sí es caro, a ustedes, hay que tener consideraciones especiales, ¿va? Hay gente, miren, pues, hay gente que le dice recorte el parche y se lo pone solo donde usted siente el ardorcito ahí se le pone pedacitos. Eso no se puede hacer. El parche se pone entero o no se pone. ¿Por qué? Porque si usted pone pedacitos del parche, rompe la estructura del parche y al romperse la estructura del parche puede ser que todo el medicamento se libere de un solo y eso le da muchos efectos secundarios al paciente. O el efecto le tarda menos del tiempo que está programado el parche. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces hay que seguir las instrucciones del uso de los parches, por ejemplo, para que la gente no venga y piense que con un solo parche puede aliviar a 20 pacientes. ¿No? Un parche es para una persona y se usan completos, no se pueden partir. ¿No? Igual pasa con los parches de fentanilo. Fentanilo hay en parches. Entonces, si yo vengo y corto el parche, se libera todo el fentanilo que tiene el parche y sí puede ocasionar bastante, digamos, efectos secundarios al paciente, inclusive la depresión respiratoria que mencionamos. Bueno, hablemos un poquito entonces de los antidepresivos. Entonces, estos grupos, este grupo de medicamentos van a conformar más amplios medicamentos utilizados como coadyuvantes, o sea, aquí es donde más hay. Algunas veces se pueden utilizar como complemento de los AINES y los opioides y otras veces como medicamento primario. Entonces, hay gente que realmente, recuérdense que hablamos al principio, cuando hablamos del dolor, dijimos que hay un tipo de dolor que se llama dolor psicógeno, que está asociado justamente a veces a problemas puramente de carácter psicológico. Entonces, si yo vengo y le empiezo a dar AINES y le empiezo a dar opioides y todo, puede ser que el paciente no se alivie con eso, ¿no? Porque su punto de partida no es eso, sino que está deprimido, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo le doy un antidepresivo, muy probablemente este paciente se va a sentir más aliviado o más resuelto su problema que si yo vengo y le empiezo a meter un montón de medicamentos para el dolor, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que puede ser en este caso, que el primario o lo principal para tratarlo a él sea el uso de un antidepresivo. Eh, los antidepresivos van a funcionar prácticamente en cualquier tipo de dolor que necesite o tenga componente neuropático o puede funcionar como coadyuvante, pero una de las cosas importantes es que va a estar principalmente indicado en pacientes que tienen este tipo de dolor, ¿va? Neuropático, ¿verdad? Entonces recordemos que cuando se presenta este dolor van a haber desequilibrios que van a crear procesos de información somatosensoriales alterados, ¿va? Y esto va a traducirse a las fibras nerviosas sensoriales, ¿va? Tanto de la parte nociceptiva como también en las que penetran a través de las astas posteriores de la médula espinal. Esto quiere decir que no solo el receptor está alterado, sino también la conducción
del impulso eléctrico que nos lleva a la sensación de dolor a nivel de la médula, pues puede estar alterado. Y esto puede ser por un montón de problemas de tipo, digamos, eh, puramente neuropático, ¿va? Y precisamente esa es la idea, ¿va? Que nosotros al dar este medicamento, pues actuemos sobre esos receptores y sobre esos sistemas de conducción de los nervios para que en algún momento dado, pues entonces podamos como resetearlos a través del uso de estos medicamentos. Bueno, el desequilibrio se va a propagar, digamos, y va a incrementar la propia arquitectura, el cableado, digámoslo así, nervioso del asta posterior de la médula espinal y los sistemas tanto endógenos descendentes de carácter excitatorio. Y esto entonces que va a ocasionar un dolor de cualidad intensamente desagradable y rebelde a todos los medicamentos clásicos. Entonces yo le doy a INES, no funciona. Le doy a INES con codeína, no funciona. Le doy un opioide más fuerte, no funciona. Entonces aquí es donde está indicado precisamente el uso de un antidepresivo para el tratamiento de este tipo de dolor. Entonces, la eficacia antiálgica o contra el dolor de los antidepresivos va a ser independiente de su efecto antidepresivo, o sea, que no lo estoy usando con fines de tratar la depresión, sino para tratar el dolor de un paciente. Entonces, hay pacientes, y ahí se van a topar ustedes con más de alguno, que hay pacientes que saben que es el medicamento, ¿va? Que les dicen, pero si yo no estoy deprimido, si yo no estoy loco, si yo no estoy aquí, ¿va? Pero este medicamento no se le está dando porque se considere loco, ¿va? Sino que se le está dando o deprimido, sino que se le está dando como un coadyuvante en el tratamiento de su dolor, ¿va? Los antidepresivos van a incrementar la actividad endógena de los sistemas descendentes, van a inhibir el dolor, ¿va? Que son de carácter noradrenérgico y serotoninérgico. Entonces, digamos, tener estos neurotransmisores controlados por el uso del antidepresivo, pues se mejora la calidad de analgesia que se le está dando al paciente. ¿Va? Los más utilizados entonces va a ser la aminotriptilina, ¿va? Esta está indicada en neuralgia posherpética, ¿va? Lo que les decía, lesión periférica nerviosa del dolor central y la dosis pues está de 25 a 50 miligramos por día y se puede llegar hasta 50 a 100 miligramos por día. La imapramida va a estar indicado polineuropatía dolorosa, al paciente que le duele por todos lados, usted lo toca y todos lados le duele, ¿va? Y en todos los lugares donde hay nervios le duele, ¿va? Entonces, en este caso, pues se puede utilizar en imipramida a dosis de 150 miligramos al día. También tenemos la duloxetina, ¿va? Indicada en neuropatía diabética y fibromialgia, dosis de 60 a 120 miligramos por día. El citalopram, este es como de los más comunes en uso en Guatemala, ¿va? Neuropatía diabética, dolor central, dosis de 40 miligramos por día. Fluoxetina, ¿va? Neuropatía diabética, dosis de 40 miligramos por día. Hay algunos que se pueden usar por vía intravenosa, ¿va? La acción entonces va a ser más efectiva, respuesta terapéutica más rápida. La dosis se repite diariamente hasta alcanzar un ritmo de 10 miligramos diarios, hasta alcanzar una dosis de 150 miligramos al día para la clomipramida, ¿va? Y aquí lo que más se utiliza son 10 miligramos de aminotriptilina o cloripramida, ¿va? Diluidos en 250 de solución, ¿va? Eso se pone en 1 hora y por supuesto se debe verificar signos de toxicidad. ¿Qué va a pasar cuando el paciente está intoxicado? Entonces, hay muchas personas que tienen una alta tendencia al suicidio, en algunos enfermos que están deprimidos o pacientes con dolores que no se soportan, ¿va? Es tan intenso el dolor que ya no quieren estar vivos, ¿va? Que es mucho la molestia, ¿va? Entonces la frecuencia de intoxicación por sobredosis pues es bastante elevada, incluso muchas veces puede llegar a ser mortal, ¿va? ¿Qué vamos a encontrar? Pues toxicidad cardiovascular, ¿va? Pues arritmias, depresión del miocardio, va a poder ser hipotenso, taquicárdico, ¿va? O taquicardia tanto sinusal o supraventricular, alteraciones de la conducción, pueden haber bloqueos, extrasistolia, ¿va? Taquicardia ventricular, incluso fibrilación, ¿va? Depresión de la contractibilidad y por supuesto pueden llegar a sistolia, o sea, paro cardíaco puede ser ocasionado por una sobredosis de estos, ¿va? También puede haber toxicidad tipo anticolinérgico, toxicidad neurológica que puede estar representada por convulsiones, ataxia, movimientos coriatetoides, ¿va? Coma y depresión respiratoria. Yo no sé si han visto la corea, un paciente empiezan a hacer así, movimientos raros, ¿va? Como si estuvieran convulsionando casi, pero o hacen así a cada rato. Entonces, esto es, digamos, como signos de intoxicación. La tarea clásica de intoxicación por un antidepresivo son arritmias, que puede ser
hiperperexia, hipotensión, arritmias acompañados de fiebre, ¿va? Hipotensión, convulsiones, irritabilidad del sistema neuromuscular, coma, ¿va? Antes del coma puede haber delirio, atonía intestinal y vesical, o sea, no hay relajación, ¿va? Del intestino, de la vejiga, y básicamente eso. Bueno, ¿alguna pregunta con esta parte? Pide un viaje. Comentarios, preguntas. Hablen hoy y caen para siempre, Dios mi amigo. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay El doctor está preguntas, bien explicado. vamos a hablar un poquito de este siguiente tema. Todavía tenemos un poco de tiempo. Había dejado un poco más de tiempo para preguntas, pero como no hay preguntas, podemos avanzar un poco más. Ok. Bueno, miren pues, la situación acá es que no todo lo que nosotros hacemos en el tratamiento del dolor son medicamentos, ¿no? Entonces, hay tratamientos que se consideran no farmacológicos para el tratamiento del dolor y aquí para las personas que en algún momento dado hablaban sobre la posibilidad o no posibilidad de ¿cómo se llama?, de que nosotros pudiéramos tener acceso a poder aliviar el dolor en un paciente sin darle medicamentos, pues en algún momento dado esto nos puede servir como una herramienta útil, ¿va? Esto de los tratamientos no farmacológicos. Entonces, primero dice, antes que todo analicemos la pregunta, ¿por qué es importante el tratamiento del dolor? A ver, ¿quién me dice hasta este momento ya con todo lo que hemos hablado? ¿Por qué es importante tratar a un paciente que tiene dolor? A ver, alguien que quiera opinar. Pues sí, alguien que quiera opinar, Solo ¿por qué uno, es? por favor, no se amontonen. Vio. A ver, pues si no, vamos a hacerlo dedocráticamente. ¿Qué dice Francisco Méndez? ¿Por qué es importante? Ah, bueno, ahí está Pamela. A ver, Pamela. Gracias, doctor. Yo considero que es para que el paciente esté mejor, o sea, a pesar de que, por ejemplo, tenga una enfermedad ya crónica o tener un accidente o algo, que en ese momento pueda tener un poco de alivio y pueda mejorar sus síntomas. Ok. Doctor, perdón, es ¿Alguien que más? para Buenas neutralizar noches. dolores que tiene, para así acomodar o que esté cómodo el paciente. Muy bien. Considero, doctor, que es importante también para poder realizar una buena estabilización del paciente. Excelente. Bueno, entonces recordemos que el dolor como tal tiene consecuencias, ¿no? O sea, no es así como que, ah, bueno, aliviando el dolor es solo para quitar un síntoma y para que el paciente esté cómodo, o sea, tiene consecuencias. Y vamos a ver algunas de ellas. Vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, entonces estas consecuencias, digamos, vamos a hablar de las consecuencias fisiológicas, lo mencionamos en los primeros temas, ¿va? Pero vamos a hablar un poquito de ello, ¿va? Para recordarnos. Primero, un paciente con dolor va a tener náusea, puede tener vómitos e hilio paralítico. Eso quiere decir que el intestino se le paraliza a usted, entonces se llena de gases, se infla y ya eso no es un problema extra de salud. El dolor y la limitación en la movilidad, o sea, no se mueve, ¿sí? También podemos tener que un paciente que tiene mucho dolor se puede infartar, a ustedes. O sea, un paciente que está con un dolor de esos intensos se puede infartar, ¿va? Entonces, de ahí viene la necesidad de que yo venga y trate la manera de ver cómo alivia el dolor. El dolor, pues, también genera estrés, ¿va? ¿Sí? Entonces, al generar estrés, automáticamente, vamos a aumentar la presión, ¿va? O sea,
perdón, la azúcar, ¿va? Entonces hay hiperglicemia, ¿va? Entonces el paciente que tiene dolor genera cortisol, al generar cortisol, pues hay un ciclo, ¿va? De persistente, ¿verdad? Y eso hace que el paciente, pues, se vuelva hiperglucémico, ¿va? O sea, se le suba el azúcar, ¿va? Que es otro problema que no queremos. Y aparte también, por lo mismo, también tenemos más riesgo de infecciones. Un paciente que ya está con una fractura expuesta, que tiene mucho dolor, que no lo aliviamos, pues corre el riesgo de todo esto que acabamos de ver y al final pues tener más riesgo de infecciones precisamente por todo lo que está sucediendo con él. Eh, por si eso fuera poco, entonces recordemos que el dolor agudo automáticamente va a aumentar la actividad simpática. Esto significa que va a haber taquicardia con aumento del consumo de oxígeno, aumento del riesgo de isquemia y miocardio, ¿va? Por supuesto, infartos, aumento del gasto cardíaco, ¿va? Disminución del riego de sangre hacia varios órganos, aumento de las infecciones y por supuesto isquemia de las áreas en las que no llegan, ¿va? El miedo y la ansiedad, ¿va? Disminución del sueño y la calidad del sueño, retraso en su movilización y rehabilitación. Y si vemos la disminución de la capacidad vital, el volumen respiratorio, un paciente que está muy adolorido, por ejemplo, no va a estar respirando bien porque está tratando, digamos, de mantenerse relativamente aliviado del dolor y por eso respira de una forma rara. Eso nos va a dar atelectasias, hipercamia, hipoxia, con más riesgo de neumonías también, ¿verdad? Y por supuesto, un paciente que no se le trata el dolor queda sensibilizado central y periféricamente y esto se vuelve dolor crónico. Y lo que queremos hacer es evitar esta parte, ¿va? Que el paciente al final pues pare con un cuadro de dolor crónico en el que ya nada de lo que nosotros hagamos pues le alivie, ¿va? Entonces es bien importante entonces aliviar el dolor por todo esto que estamos mencionando. Entonces, cuando nosotros ya estamos como agotando las vías de control farmacológico, vamos a ver que ahí existen varias cosas que yo pudiera hacer para ayudar a un paciente a aliviar su dolor. Una de esas, pues, es el calor, ¿va? O sea, puedo darle calor, puedo ponerle hielo también, puedo aplicar masaje terapéutico, puedo dar fisioterapia, puedo darle una electroestimulación transcutánea o TENS, ¿va? Puedo utilizar un estimulador de médula espinal, ¿va? Que ya son, digamos, otros tratamientos. Y hablemos ahora cada uno de ellos. El calor pues va a disminuir el dolor en los espasmos musculares, ¿va? Entonces se aplica calor en un área por 20 a 30 minutos cada 2 horas. Esto es para pacientes que ya tienen, digamos, como un diagnóstico de un síndrome doloroso o que estamos tratando ya en un encamamiento o en la casa, pero también en la unidad de atención prehospitalaria, si yo tengo digamos, algo para generar calor o agua caliente, incluso pues en una bolsa especial de agua caliente, yo le puedo ayudar colocándole esto, si no le quiero o no puedo o no tengo medicamentos, pues le puedo ayudar con calor. Va a depender del tipo de lesión, va, porque recuérdense que según protocolo RAIS para atención de pacientes que tienen lesiones osteomusculares, lo primero que tengo que hacer, digamos, es frío, ¿va? Entonces no le voy a poner, digamos, a alguien que necesita frío para el tratamiento de su lesión, le va a poner calor porque lo que va a ocasionar es que se hinche más, ¿va? Y la idea no es esa, ¿va? ¿Sí? Pero entonces aquí está el hielo, ¿va? El hielo ayuda a disminuir la inflamación y el dolor. El hielo también contribuye a evitar daño a los tejidos y se usa una compresa de hielo seco o hielo triturado en una bolsa de plástico. Se cubre la bolsa en una toalla y se aplica sobre el área durante 15 a 20 minutos. Recordemos que también hay unos, yo tengo unos que vienen como bueno, no me acuerdo cómo se llama. Yo creo que sí es hielo seco. Vienen unas como burbujitas dentro de un contenedor plástico grueso y usted lo aplasta así. Esto pues hace que se active y se pone frío. Entonces, eso es también, digamos, para atención de pacientes prehospitalarios. El masaje terapéutico puede servir para relajar músculos tensionados y disminuir el dolor. Por eso ustedes ven que cuando hay un futbolista que se lesiona rápidamente, le agarran la pierna, le empieza ahí el fisioterapista a masajearlo y le aplica ahí, incluso ahí pueden haber, de estos medicamentos que hablamos, pueden haber AINES en ungüento, ¿va? En preparación gel, ¿va? Se coloca ahí rápidamente para hacer la acción farmacológica y al mismo tiempo se está aplicando masaje, ¿verdad? También está la fisioterapia, ¿va? Que enseña ejercicios para recuperar el movimiento, fortalecer el área y aliviar el dolor. Y la parte de estimulación eléctrica transcutánea o TENS, ¿va? Que es un dispositivo, es un aparatito, ¿va? Que usan los parches, ese aparato de bolsillo, eso lo puede cargar uno en la maleta de emergencia, ¿verdad? Se alimenta con una batería, se colocan los parches a la piel y genera como impulsos eléctricos de baja frecuencia que lo que hacen es pues
ahí sí que resetear el dolor en las conducciones eléctricas nerviosas, ¿verdad? Esto pues ayuda entonces de una manera bastante eficaz al paciente. Y por supuesto, ya hablando de un estimulador de médula espinal, estos son aparatos un poquito más eh, importantes, ¿verdad? Que se implantan cerca de la médula espinal donde un procedimiento muy sencillo, pero igual necesita ser alguien que sepa de esto, ¿verdad? Se coloca el estimulador en una cajita y esto pues envía señales eléctricas leves y prácticamente se mantiene como reseteando a nivel medular para que no haya dolor, ¿verdad? Otras cosas que esto lo podemos hacer nosotros si nos ejercitamos y le enseñamos al paciente, ¿va? Entonces podemos ver técnicas de relajación, ¿va? Entonces aquí puede, al relajarse, alivia el estrés, disminuye el dolor, ¿va? Hay varias técnicas, hay muchas, ¿va? Una es aromaterapia, ¿va? Entonces de manera de usar aromas para relajar, alivia el estrés, disminuye el dolor. Aquí podemos usar también aceites, extractos de fragancia, flores, hierbas, árboles, ¿va? Estos pueden ser inhalados usando de masajes o envolturas corporales o baños, incluso termales y todo eso. Eso es ya para uso crónico. No estamos hablando tanto de una atención prehospitalaria, pero algunas cosas sí. Por ejemplo, esta respiración profunda puede ayudar a relajarse, disminuir el dolor. Entonces, ustedes le pueden decir al paciente, bueno, respire profundo, sostenga el aire, sáquelo despacio, vuelva a hacer, piense en otra cosa. Entonces uno puede venir y ayudarle al paciente a que haciendo inspiraciones profundas y luego soltar el aire lentamente y esto lo va haciendo varias veces hasta que pues él empieza a relajarse y a disminuir la sensación de dolor que está teniendo, ¿verdad? También se puede pedir que tense los músculos y después lo relaje, ¿verdad? Esto ayuda también. Meditación, ¿va? Tai chi, técnicas diferentes de yoga, por ejemplo, también. Estas pues son actividades que van a ayudar a focalizar el dolor y ¿cómo se llama? Y permitir al paciente pues enfocarse en otra cosa. También tenemos la imaginación guiada, ¿va? Entonces esta le enseña a imaginar una imagen en su mente, que le dice a ustedes, imagínense el lago de Atitlán, ahí bien bonito, un atardecer, un amanecer en el lago de Atitlán, o su lugar favorito, esté ahí tranquilo, piense en eso, y esto pues hace que el paciente pues se desenfoque y prácticamente se vaya para ese lado, ¿va? La música también puede ser, ¿va? Esto ayuda a nivel de energía, mejora el estado de ánimo, ¿verdad? Y reduce el dolor para provocar el cuerpo libre de endorfinas. Eh, Incluso, fíjense que una de las técnicas, bueno, les cuento esto a manera personal. Yo a veces, cuando daba una anestesia, por ejemplo, le preguntaba al paciente antes de empezar el procedimiento anestésico, incluyendo pues cosas dolorosas, ¿verdad? Como poner un bloqueo epidural o espinal. ¿Le gusta la música? Sí, ¿qué música le gusta? Bueno, tal. Entonces yo trataba de ponerle esa música precisamente para que al estar escuchando esa música se concentrara en la música y pensara, bueno, relájese, piense en la música, vea lo que le gusta de esa canción y con esto pues la paciente se relajaban a veces increíblemente y la epidural era pues todo un procedimiento sin mayor ayuda porque estaban bastante relajados precisamente por la música. También lo vi en algunos pacientes en los que había que regresarles digamos, manipularles una fractura. Muchos de ellos que no se podían sedar por el tiempo de ayuno o algo así, medio les casaqueaba ahí, les dábamos algo muy superficial o esperábamos ahí y con música y todo, y la gente pues bastante bien. Ahora, esto de la biorretroalimentación ¿va? Ayuda al cuerpo que reaccione de una manera diferente al estrés causado por el dolor, ¿va? Entonces, hay máquinas para eso, ¿va? Que le permiten a uno saber si el paciente ya está relajado o no. Pero lo que sí es importante es que aquí básicamente es estimularle al paciente para que controle su ritmo respiratorio, para que trate, digamos, la manera de bajar su corazón. Eso es casi imposible, ¿va? Pero, digamos, básicamente es que se relaje y cuando el paciente pues sienta dolor, pues practicar diversos niveles de esto, ¿va? O sea, previo lo entrenó usted, ¿va? Para que respire, para que baje y cuando siente dolor, pues puede empezar a hacer esto y con esto pues se ayuda en cierta forma a controlar el dolor. La autohipnosis, ¿va? No me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Una forma de dirigir atención a algo distinto relacionado a dolor, ¿va? O sea, puede pensar en cualquier otra cosa, en los hijos, en la, qué sé yo, en que Guatemala le va a poder ganar a Costa Rica, etcétera, ¿va? Entonces, cosas de esas, ¿verdad? Eh,
Entonces se va pues enfocando en eso. También existe otras técnicas, ¿verdad? Acupuntura, ¿verdad? Que es la colocación de agujas especiales que ayuda a equilibrar canales de energía. Esto pues ayuda al dolor y algunas otras cosas más, ¿verdad? Otros síntomas. Estos también hay que tener en cuenta que existe algo que se puede, digamos, también mandar pequeños estímulos a través de esas agujas eléctricos y con eso pues también se puede controlar el dolor. Bueno, entonces miren pues, nuevamente, esto es ya como, digamos, un complemento extra de la clase de hoy, porque no hemos terminado farmacología, ahorita empezamos un poquito. Tenemos ahí todavía unos temas de farmacología que están pendientes. Eh, es importante que ustedes pues tengan o traten de sacar dudas y todo. Vamos a hablar un poco de corticosteroides, algunas otras cosas más, anestésicos locales la próxima vez. Y me gustaría pues que ustedes pues se lleven o traten de sacarle la mayor cantidad de información a la actividad y que si tienen dudas pues las planteemos la otra semana. Tal vez hoy están algo tímidos por la ausencia. Pero ya la otra semana podríamos ver si hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran aportar, pues entonces con todo gusto. Pues no sé si hay alguna otra pregunta antes de que veamos esto. Pamela. Gracias, doctor. Sí, yo me tuve que salir bueno, la verdad sí me salí como media hora más o menos, que tenía paciente, yo estaba en el bus del trabajo, pero voy a ver el video y las dudas que tenga, pues se las pregunto en la próxima clase, doctor. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Pamela. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más dudas, pues entonces hoy los dejo por acá. Yo les mando el video, nomás lo tenga, y les mando las presentaciones en un momentito para que ya les tengan ustedes listas ahí para poder repasar también cualquier cosita. Nos vemos la otra semana, primero Dios, que tengan ustedes feliz noche y buen provecho. Muchas gracias, doctor. Igualmente, feliz noche, compañeros. Buenas Feliz noches. noche, Feliz doctor. noche. Buenas noches, Compañeros. gracias, doctor. Feliz noche, doctor. Feliz noche, bendiciones.